Bien, ya se está grabando, así que todos los improperios que tenían en mente ya van a tener que dejarlos por el momento de lado. Entonces voy a hacer ya la presentación. Acá está. Bien, también voy a compartir, por supuesto, la presentación después que terminemos con los 2 días que corresponde a cada una digamos, de estos bloques, los 4 bloques, digamos, los 4 encuentros que vamos a tener entre marzo y abril. Como no los veo, si hay algún inconveniente, si no se escucha bien, digamos, levanten el micrófono, abran el micrófono y me lo dicen al tiro. En principio lo que me gustaría es, en principio, pero no es sí o sí, es hacer una presentación, ese bloque de, digamos, alrededor de 40 minutos, y después ahí hacer un corte, incluso en la grabación también, y hacer, digamos, algún intercambio con algunas preguntas, algunas dudas, algunas observaciones críticas, lo que ustedes entiendan. Entonces, bueno, esta materia se llama como está ahí. Básicamente los contenidos son los que están, y ustedes si repasan el programa van a ver los distintos contenidos. Es una asignatura que se enfoca en la dinámica de las políticas públicas, algunos de sus elementos constitutivos, actores, procesos, el ciclo de políticas públicas. Después se focaliza en instrumentos de política pública y en una caracterización sobre el Estado y las políticas públicas, la organización estatal, las capacidades estatales. Es una asignatura que no va a aludir de manera específica a ningún tipo de política, o sea, no es que vamos a estudiar específicamente políticas ferroviarias o políticas aerocomerciales. Las políticas que utilicemos como ejemplos son ejemplos de una caracterización más general sobre políticas, procesos, sobre estructuras estatales, sobre organizaciones estatales. ¿Es importante esta asignatura? Bueno, entiendo que es importante porque todas las decisiones públicas, digamos, se canalizan a través de procesos de políticas públicas y a través de organizaciones estatales. En la calidad de esas políticas y en los efectos que tiene, ojalá favorables en los ciudadanos, no solo impactan la calidad del diseño y la pertinencia de cierto diseño y la información previa y si se pudo diseñar una respuesta acorde con la caracterización del problema y de la información existente, sino que lo que hay que considerar también es en qué formato y en qué contexto político y en qué contexto organizacional se da esa política pública. Porque muchas veces ideas que son muy pertinentes en términos del problema y que se han abastecido de una gama de datos y de información muy relevante y son diseños técnicamente solventes, lo que no es tan común tampoco, pero que en los casos en que los puede haber, muchas veces no tienen los efectos esperados simplemente porque hay razones de orden político, del proceso de políticas públicas, del tiempo de las políticas públicas, de las capacidades del Estado, de las tensiones que hay entre las organizaciones del Estado, que hacen que una determinada decisión o una determinada política no tenga los efectos o directamente ni siquiera se pueda implementar. Entonces, eso es para que ustedes en el futuro de los diseños de políticas tengan en cuenta en qué formatos organizacionales y en el marco de qué contextos de política pueden implementarse determinadas políticas públicas. Yo voy a aportar algunos ejemplos. Yo he estudiado más recientemente cierta desorganización y cierto desorden que hay
en el ámbito ferroviario, obviamente totalmente opinable, pero bueno, que creo que hay una determinada grado de desorganización, y entonces voy a aportar algunos ejemplos, pero hay simplemente ilustrativos del tipo de reflexión que me gustaría que ustedes siempre lleven in pectore cuando analicen o cuando diseñen o lleven adelante políticas públicas. Entonces, es un abordaje que tiene componentes teóricos, históricos, trataré de usar ejemplos en la mayor parte de los casos de la política de transporte, pero voy a también usar ejemplos de otras políticas, porque también hay particularidades en el campo de la movilidad, del transporte, pero también hay similitudes con procesos que se dan en otras áreas de política pública. Alguna comparación con otras áreas puede ser pertinente a los efectos de entender esos procesos, esas dinámicas. Bueno, vamos a hacer algunas presentaciones, dejaremos lo máximo posible un espacio para los intercambios, para la discusión o la crítica. Les voy a proponer que hagan algunos ejercicios. Bueno, acá no actualicé bien esto. En ejercicios que son domiciliarios, tengo pensado pedirles 3 ejercicios, que no van a ser muy largos, solo 60 páginas cada uno. Digo, solo 2 páginas cada uno, no se pongan nerviosos. Para poner en práctica algunos de las discusiones, algunas de las categorías. Hay distintas entradas sobre este seminario, sobre esta asignatura. Obviamente hemos elegido una, pero hay otra bibliografía, otros enfoques. No hay ningún problema con eso. Si alguien dice, no, yo leí esto, me parece perfecto, y si quiere aplicarlo y utilizarlo en alguno de sus trabajos, en buena hora, no hay ningún problema. Obviamente que siempre hay un recorte, siempre hay una elección de tipos de categoría, de tipos de texto, y en eso, la verdad, yo particularmente abogo por un marco abierto de análisis, de teorías, casos, y de respeto por distintos abordajes. Y me parecen algunos con mayor fortaleza que otros, pero muy útiles los distintos abordajes que hay. Este es un cronograma estimativo, donde vamos a llegar al 1 de mayo ya exhaustos y preparados para un festejo del Día del Trabajador, de la Trabajadora. O sea que nosotros, nuestro compromiso con la actividad va incluso hasta incorporar al 1 de mayo como una actividad laboral. O sea, realmente somos espectaculares. Pero en estos 4 encuentros de fines de semana, viernes y sábado, que los vamos a compartir con también la materia de fundamentos que lleva José Barbera. Más o menos esa va a ser la secuencia y el pedido de estos después 3 ejercicios, de los cuales vamos a tener tiempo para conversar. Bien, arranquemos nomás entonces con la unidad 1. La unidad 1 se llama Políticas Públicas y Modelos de Análisis. Nos va a llevar, como veíamos acá, prácticamente la mitad. Por ahí adelantamos un poco y tiene que ver con, bueno, qué son las políticas públicas, qué modelos teóricos hay para el estudio de las políticas públicas, qué categorías principales hay para el análisis de políticas, actores, reglas de juego, motivaciones, contextos, etcétera. El modelo del ciclo de políticas, bueno, eso lo vamos a ir viendo en los sucesivos encuentros. Entonces, arranquemos y entonces hacemos una extensión así de una presentación y después hacemos un corte y ahí, si hay preguntas, hay dudas, hay discusiones, por supuesto, ahí utilizamos ese espacio. Bueno, hay distintas definiciones. Este es un texto, es una definición que está en un texto que está en la bibliografía obligatoria, es un texto muy básico, clásico de análisis de políticas públicas de un tal Tamayo Sáez, que dice que las políticas públicas son conjuntos de objetivos, decisiones y acciones que llevan a cabo un gobierno para solucionar problemas en un momento determinado que es considerado prioritario. Una cosa importante para ya ir marcando algunas cuestiones. Una política pública no es simplemente una declaración de intencionalidades, aunque la incluye, sino que es una sucesión de acciones que materializan
esas intencionalidades inscritas en un marco de objetivos o concretamente en una resolución o en una disposición, en un decreto, en una ley. Es decir, no nos alcanza con tener la ley, lo que tenemos que ver es qué actos, qué prácticas se pusieron en marcha para materializar esta política pública. Entonces, esto es un aspecto a considerar, que fundamentalmente estamos hablando sobre todo también de prácticas, de acciones, de una multiplicidad de agentes y las reacciones que esas acciones generan en la población objeto de esas políticas públicas, sean ciudadanos de a pie, sean empresas, sean operadores, sean organizaciones de distinto tipo. Profundizando, digamos, la definición, y digamos una definición un poco más compleja, es la siguiente, y bueno, simplemente no piensen mal de mí por esta definición, pero va a agregar un poco más de complejidad. Estamos hablando de encadenamientos intencionales de acciones y omisiones también, ¿no? Que desembocan en la producción de bienes y servicios y a su vez de nuevas relaciones sociales que tienden a resolver total o parcialmente problemas sociales que han captado la atención gubernamental y que consumen y transforman recursos de todo tipo y cuyos desenlaces pueden afectar otros problemas y a la propia configuración política. Aspectos incluidos en esta definición vamos a abordarlos posteriormente en varias situaciones, pero fundamentalmente esta idea de políticas públicas como encadenamientos intencionales de acciones, esto es un elemento, y también de omisiones. La omisión de hacer algo, si es explícita y si es intencional, puede formar parte de una política pública. Si yo no hago algo porque no me enteré que había que hacer algo, porque no tengo la capacidad de hacerlo, no lo puedo considerar una política pública. Ahora, si yo expresamente omito intervenir en un lugar, eso es parte de una política pública porque lo hago intencionalmente. Vayan anotando todas sus críticas, reflexiones, pedidos de aclaración, etc. Entonces, algunas cuestiones para profundizar esto. Expresan intencionalidad, es decir, alguien tiene intención de hacer algo, es decir, una agencia de gobierno, una organización pública, tiene alguna intención de hacer algo. Después vamos a ver si, como dice más abajo aquí, aparecen consecuencias no intencionadas, o sea, cosas que no tenía previsto, porque muchas veces cuando se desencadenan acciones, el resultado no siempre es el esperado, por distintas razones. Bueno, expresan intencionalidad. Muchas veces es un conjunto de finalidades complejas y conflictivas. Asignan derechos y también obligaciones. Pensemos incluso en las últimas disposiciones vinculadas a las limitaciones de circulación de las personas. Asignan, obviamente, responsabilidades, también derechos en algunos casos, obligaciones en otros, expresan y reproducen poder político, es decir, efectivamente es necesario disponer de alguna porción de poder público y capacidad de materialización para poder desarrollar políticas públicas. Pero también desarrollar políticas públicas tiene un impacto en el poder político, porque puede fortalecer o no el poder político previo. De esto vamos a hablar un poquito más. Es un lindo espacio el de las políticas públicas para estudiar la democracia. Ustedes, creo que solamente uno de ustedes viene del área de ciencia política y ha estudiado más sistemáticamente el tema de democracia y como régimen político. La democracia no es solamente votar, un sistema de acceso y ejercicio del poder político, sino es una forma de organización de la sociedad también, en donde se reconocen derechos en el campo de lo que uno diría la ciudadanía. Por lo tanto,
el campo de las políticas públicas es un espacio privilegiado en donde agentes públicos interactúan con ciudadanos o ciudadanas. Y en esa interacción se termina configurando las características de ese ciudadano o de esa ciudadana en términos de sus derechos. Doy un ejemplo. Si en un ámbito hospitalario público hay un sistemático maltrato, no sé, a mujeres de sectores populares que vienen por atención de salud y se las estigmatiza o se las maltrata, esa interfaz, de alguna manera, está configurando el tipo de sociedad en la que vivimos, en donde, o contribuye a ello, no es que simplemente ese acto lo haga, pero contribuye en la medida en que él está negando ciertas condiciones de ciudadana con los derechos que esos están asociados, esa condición de ciudadana, a estas personas. Entonces, estudiar las políticas públicas también nos dice mucho en estas interfaces entre agentes gubernamentales en el ejercicio del poder público y ciudadanos receptores de políticas públicas, nos dice un poco de las características de nuestra sociedad. Como dijimos, muestran consecuencias no intencionadas. Hay muchísimos ejemplos donde, bueno, quiero hacer algo y resulta que después me sale algo distinto porque no preví distintas consecuencias. Y obviamente las políticas públicas forman parte de una vasta red de políticas. Uno analíticamente dice, quiero ver estas políticas, pero en la cotidianeidad las políticas son como plexos superpuestos de relaciones entre distintos actores que muchas veces es difícil incluso discernir. Entonces, en el campo de las políticas hay un elemento institucional, hay gobiernos que están siempre participando y se elaboran normas. Generalmente hay normas de distinto calibre y hay gobiernos. No necesariamente en todo el proceso de la política, puede haber gobiernos simplemente regulando una actividad y de hecho la prestación de los servicios está hecha por agentes privados. El gobierno no es que necesariamente hace de punta a punta, cumple todas las funciones, pero sí está, y al menos en la parte vinculada a la regulación. Es un componente decisorio, que es un encadenamiento de decisiones, tiene un componente comportamental, es un conjunto de acciones de individuos o de organizaciones de manera, digamos, conjunta, que es la materialidad de las políticas. Cuando uno ve materialmente políticas, ve actores actuando, comportándose de acuerdo a algunos parámetros o reaccionando a algunos de estos parámetros. Uno lo que ve es una sucesión de comportamientos y el efecto que esa sucesión de comportamientos tiene sobre el resultado final. Y finalmente hay como un componente causal. ¿Qué quiere decir? Toda política contiene una teoría sobre la realidad y una propuesta de cómo alterar esa realidad. Es visible lo segundo, si toda política contiene una manera de alterar la realidad, en algún sentido. Pero esa manera de alterar responde a un modelo de la realidad, un modelo causal acerca de cómo se comporta la realidad. Doy un ejemplo. Un programa de promoción de micro y pequeñas empresas a través de asistencia financiera, microfinanciera, distintos procesos, contiene una teoría implícitamente o explícitamente de que la falta de rentabilidad de los pequeños productores o de las pequeñas unidades económicas está causada por la falta o el insuficiente acceso sistemático a fuentes de financiamiento. Entonces, ¿qué hace la política? Provee esas fuentes de financiamiento. Esto que estoy diciendo puede ser una verdad, puede parecer una verdad de perogrullo, pero es así. Toda política contiene implícita o explícitamente una teoría sobre la realidad. El tema es que esa teoría puede estar equivocada. Puede que no sea el problema de la rentabilidad de las pequeñas unidades productivas puede no ser el financiamiento,
puede ser el tema de la asistencia financiera, perdón, de los servicios no financieros, la capacitación, el acceso a tecnologías, no es necesariamente el financiamiento. Si tengo una mala teoría causal, mi intervención va a reproducir esa teoría, pero el resultado no va a ser tan eficaz como si tuviera una mejor teoría de la realidad. Por eso en las políticas públicas siempre se está pensando, siempre se está discutiendo o debe discutirse cuál es la teoría de la realidad. O sea, ¿qué pasa en la realidad? ¿Cómo es la secuencia de causa-efecto en la realidad que produce un estado de situación que no nos satisface y por lo tanto queremos intervenir sobre esa realidad? Porque si tenemos malos modelos, malos diagnósticos de la realidad, nuestras respuestas van a ser deficientes. Me adelanto un poquito y en este esquema, que está desde un autor que no, después creo que está en la bibliografía complementaria, que dice y se aplica para muchas políticas, que en la política pública hay un triángulo de actores, genéricamente. Hay autoridades administrativas que tienen que mejorar la situación de beneficiarios finales, que tienen que ver con la definición del problema, pero que su actuación es sobre lo que llama este autor grupos objetivo. Entonces, en casos de transporte, beneficiario final pueden ser ciudadanos que requieren de una movilidad, un acceso a servicios de transporte o a una movilidad que les permita, digamos, satisfacer sus distintas necesidades, tanto de trabajo, ocio, salud, educación. Y las autoridades administrativas operan sobre, por ejemplo, grupos empresariales, operadores, proveedores de esos servicios, de pasajeros o de carga, a través de unas hipótesis de intervención que tienen que ver, bueno, qué moviliza a estos distintos operadores para poder prestar un servicio que satisfaga a este beneficiario final. Entonces, para este autor, creo que no se aplica para todas las políticas, pero sí para transporte, el destinatario final es el que define las características del problema, pero la intervención se hace muchas veces sobre un tercer actor o conjunto de actores que pueden ser de distinto pelaje, empresas, comunidades, padres de familia, si el destinatario fuera un niño con determinadas características, los destinatarios, digamos, de este grupo objetivo serían, no sé, tutores, padres de familia, etcétera, etcétera. Cierro esta introducción con unas cuestiones que hay en tensión en las políticas públicas, y es esta tensión que hay entre lo que diríamos enunciados fácticos versus enunciados valorativos, y que de alguna manera se trasladan a la diferencia que sistemáticamente hacemos entre lo que son los saberes técnicos y los saberes derivados de lo político. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, enunciados fácticos son enunciados sobre la realidad empírica y que pueden ser objeto o pueden ser interpelados en términos o desafiados en términos de su veracidad. Yo digo, por ejemplo, este enunciado empírico. Las mujeres son quienes más trasladan o acompañan a niños en viajes con destinos educativos. Ese enunciado es un enunciado fáctico. Puede ser disputado si alguien dice, no, acabo de hacer una encuesta de origen-destino, y no es así. La carga y la responsabilidad de acompañamiento en viajes con destinos educativos, de salud, etcétera, son equitativos, digamos, entre hombres y mujeres, y puede, en todo caso, desacreditar eso si es que encuentra los datos, lo cual le va a ser imposible. Pero es un enunciado justamente que está preparado para ser disputado, para ser desafiado. Los enunciados valorativos tienen otras características. No se puede argumentar técnicamente sobre los valores. Uno está de acuerdo o no está de acuerdo. Por ejemplo, un ejemplo, ¿cómo deben distribuirse los bienes en una sociedad?
¿Cuál es el criterio de distribución? De acuerdo a cuánto produce cada uno, a todos por igual, corrigiendo desigualdades de ingreso, o sea, darle más al que menos tiene, o darle más al que más tiene porque entonces va a producir más valor. Son distintos criterios. Esos criterios nadie puede decir, este es veraz, este es verdadero o falso. Sino, yo estoy de acuerdo con este o estoy de acuerdo con el otro. Son dos tipos de enunciados. Esos dos tipos de enunciados conviven en las políticas públicas. Y lo que hay que hacer no es anular uno u otro, sino saber que existen y saber que conviven en las políticas en distintos niveles. Muchas veces hay una cantidad de políticas en donde hay mucho conocimiento acumulado y el componente valorativo es muy menor, porque no hay discrepancias grandes entre los distintos participantes, entre los distintos actores que ven esas políticas. Pero hay otras políticas en donde hay discrepancias valorativas más importantes. Doy otro ejemplo para que no nadie critique y después se denuncie que no entiende nada. Los programas, los llamados programas de transferencias condicionadas de ingreso. Esos programas como por ejemplo la asignación universal por hijo, el programa familia en, no sé, en México, en Chile también hay, en Paraguay hubo el Tecoporá en una época, bueno, son muy comunes en América Latina. Cuando uno dice que esos programas tienen condicionalidades, exigen que los padres de familia, o sea, generalmente son madres de familia, cumplan algunos requisitos para poder recibir la totalidad del importe. Por ejemplo, que lleven los chicos a la escuela y garanticen eso, que lleven a los chicos a la atención de salud, que se inscriban, que tengan todo el DNI, etcétera, etcétera. Esas condicionalidades. Bueno, alguien puede decir que esa condicionalidad tiene un efecto sobre la asistencia escolar. Entonces alguien hizo una investigación y dice, cuando se aplican condicionalidades de ese tipo, aumenta la asistencia escolar. Ese es un enunciado fáctico. Yo puedo agarrar otra investigación y tengo un resultado distinto y la puedo, digamos, desechar esa o no, la puedo reafirmar. Ahora, si yo digo que no estoy de acuerdo con que se apliquen condicionalidades, no importa los efectos que tienen, no estoy de acuerdo porque yo creo que las personas no tienen que hacer algo más por recibir un subsidio, en particular los sectores de menores ingresos. Ya están haciendo sus contribuciones a través de vivir en la comunidad, pagar impuestos, de toda la cantidad de impuestos indirectos que hay a través del consumo de distintos tipos de mercadería, y que no tienen que hacer más nada, simplemente tienen que recibir lo que corresponde en términos de esos derechos, de esos programas, etcétera, etcétera. Entonces, alguien puede decir, no, pero fíjate que si se aplica aumenta, sí, pero yo no estoy de acuerdo, por razones de orden valorativo. Entonces, lo que quiero decir es que estos elementos que ordenan las motivaciones son de distintas características. Por suerte, cada vez hay más enunciados fácticos y necesitamos más de eso, necesitamos más evidencia para sostener más sistemáticamente determinadas políticas, pero no podemos descartar que hay discrepancias alrededor de valores en qué es lo que prima en una determinada política. Y un ejemplo adicional es decir, bueno, ¿cuál es el mejor criterio para asignar recursos en el ámbito de transporte? ¿Es el de la eficiencia? ¿Es el de la calidad? ¿Es el de la equidad? Bueno, ahí puede haber una combinación, pero no son todos totalmente compatibles de la misma manera simultáneamente. Entonces, muchas veces hay justamente opciones sobre esto. Bueno, simplemente eso quería mencionar. Entonces, ahora quería plantearles algo que lo voy a resolver de manera lo más rápida posible y que culminará ya con un primer corte. Y es esta relación entre política y políticas públicas, ¿no? Como estas dos dimensiones, ¿no? Entonces, y acá está en este complejo diseño que preparé, hay algo que por ahora voy a denominar política, por ejemplo, la actividad política, el elenco político o las coaliciones políticas, o sea,
la estructura política y de este lado las políticas públicas. Generalmente se estima que las políticas públicas nacen como resultado de algo que ocurre en la política. Un ejemplo, hay un nuevo elenco gubernamental que ganó las elecciones con un determinado perfil ideológico, de preferencias de políticas públicas, y por lo tanto uno esperaría nuevas políticas. ¿Qué quiere decir? Que las políticas, en este sentido de la direccionalidad, son lo que comúnmente llamaríamos una variable dependiente, o sea, dependen de los cambios y características que haya en el sistema macropolítico. Ahora, también la relación puede ser inversa, y esto es menos estudiado, pero simplemente yo los alerto para que estén atentos con esto, y es que muchas veces las políticas echadas a andar producen cambios en la configuración política. Ya voy a dar un ejemplo de eso, no se rasguen las vestiduras aún. Las políticas, en la medida en que se van implementando, van alterando poderes que de alguna manera modifican esta estructura política inicial. Entonces, en lugar de simplemente pensarlos como si fuera una foto o solamente un momento de la direccionalidad o de la relación causa-efecto, la relación entre el sistema macropolítico y más allá de las categorías que lo representen, el elenco, el Estado, las coaliciones, etc., y la relación con las políticas es más como una película donde hay mutuos influencias, en donde es muy común que la política sea la variable independiente que explique los cambios de política, pero muchas veces cambios en las políticas instrumentados se convierten en variable independiente que hace dependiente a la estructura política. A eso me voy a referir en los próximos vertiginosos minutos. Y en este caso hay una bibliografía de soporte, hay un texto de Scartazzini y otros, es un capítulo que toma un ejemplo de esto que voy a mencionar, y que realmente es interesante y lo pueden ver. Entonces, por un lado, entonces veamos una primera dirección de esa relación. La política, o sea, la estructura política como variable o dimensión independiente que produce políticas públicas. Eso es lo que llamaríamos el enfoque más convencional. Es el enfoque más común, ¿no? Y hay como varias representaciones, ¿no? Dentro de ello, lo que se llaman más comúnmente los enfoques sociocéntricos o estadocéntricos, que de alguna manera determinan o indican estos enfoques, de que hay un locus, o sea, una ubicación del poder que puede estar en la sociedad o en el Estado, y que ese poder produce políticas públicas. Eso es lo que están manifestando. El enfoque sociocéntrico es quizás el más tradicional que hay en las ciencias sociales, sobre todo desde el inicio de las ciencias sociales en el siglo XIX, y tiene distintas variantes ideológicas, desde marxista hasta los más pluralistas de la ciencia política norteamericana. ¿Qué quiere decir? Recuerden, simplemente si no lo estudiaron, lo mencionamos y lo recordamos ahora, el viejo texto, digamos, del manifiesto comunista de Marx y Engels decía lo siguiente, decía, el Estado es el comité de negocios de la burguesía. O sea, la burguesía, el capital, que tenía el poder político,
hacía que el Estado produjera políticas públicas. Pero ¿dónde estaba el poder? En la sociedad, en las clases sociales dominantes. Según esta versión, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero eso es lo que dice. Eso es lo que trata de explicarnos. O sea, hay una clase dominante, y esa clase dominante que está en la sociedad hace del Estado y de sus políticas su instrumento. Hay distintas, digamos, variantes de esto, no vale la pena explayarse mucho más, pero esa es una visión. Otra visión es la que hemos estudiado, los que hemos estudiado ciencia política en los estudios, digamos, de ciencia política norteamericana. La existencia de coaliciones, grupos de interés. El poder está en los grupos de interés. Los grupos de interés presionan al Estado para que lleve adelante políticas de acuerdo a sus intereses. Entonces, ¿qué dicen? Que cuando uno ve determinadas políticas es porque un determinado grupo de interés se impuso sobre otro. O sea que el Estado prácticamente en estas visiones no existe. El Estado es simplemente una herramienta, un instrumento que no tiene, no tiene centralidad, no tiene entidad propia, es simplemente el espacio en donde los intereses sociales o la clase dominante dirimen sus conflictos y le imprimen, digamos, el sentido de las políticas públicas. Hoy por hoy, este enfoque, digamos, uno lo puede leer todos los días en algún diario que dice, no sé, tal grupo de presión le imprimió al Estado estas determinadas políticas, y hay distintos actores que hablan de esto, ¿no? Hablan, no sé, últimamente he visto, no sé, un grupo de personas que dice que a raíz de ahora de toda la actualización, digamos, del marco legal vinculado a la vía de navegación troncal Paraná-Paraguay, que esto ha sido el dominio o esa concesión y la posterior concesión que se pensaba en los mismos términos es el producto de los intereses de unos grupos dominantes que tienen embarcaciones, producción, accesos logísticos y todo bajo la articulación de grandes operadores internacionales. Es decir, esta explicación hoy uno la puede escuchar. Después uno puede decir si es certera o no en lo que está diciendo. Esa es otra cuestión que podemos discutir. Ahora, también otros trabajos dicen, no, pero el Estado cuenta, ¿eh? El Estado es importante, es un actor. El Estado es en sí mismo un actor. Sus organizaciones públicas, sus colectivos de funcionarios y funcionarias, tienen entidad propia y tienen intereses y tienen una idea propia de lo que hay que hacer de la política pública. No necesariamente hacen lo que los sectores dominantes o los grupos de interés dicen que hay que hacer. Y hay muchos estudios empíricos que muestran cómo determinadas organizaciones públicas son muy potentes en la definición de los intereses y de lo que hay que hacer en un campo de política pública y no son capturadas o colonizadas por sectores sociales. Entonces, es otra mirada. La realidad hay que estudiarla después, ¿no? La realidad hay que estudiarla. Estos son aproximaciones. En la realidad hay que ver una política y tratar de identificar quién está, digamos, detrás de las decisiones de política pública que se están tomando. ¿Son actores fuera del Estado que le imprimen al Estado su orientación? ¿O es el propio Estado que quizás en diálogo con esos actores tiene la capacidad para definir una línea de política independiente, independientemente de que coincida o no con esos actores, pero lo hace motu propio? Entonces, esta es digamos, una otra perspectiva y que siempre tiene dentro de este mismo enfoque. Hay un actor político que decide políticas públicas. Otro enfoque es el que está en el texto que yo les menciono de Scartazzini, que es un capítulo que se llama El juego político de las políticas públicas. Scartazzini, lo voy a decir muy sintéticamente y dejo que ustedes lean el texto y veo este gráfico, dicen y argumentan lo siguiente, que las políticas, las características de las políticas públicas dependen de la historia de cada país y de sus instituciones
del funcionamiento de esas instituciones y de cómo es el proceso de formulación de políticas. Y en el caso argentino, por ejemplo, estos actores entienden que porque hay mucha o ha habido mucha volatilidad e inestabilidad de los principales funcionarias y funcionarios públicos en el nivel ejecutivo, legislativo, judicial, en la burocracia, al haber tanta inestabilidad, estos actores no pueden hacer acuerdos intertemporales, o sea, acuerdos de largo plazo. Como no pueden hacer acuerdos de largo plazo, las políticas públicas son de baja calidad. Eso es un poco el argumento general. Entonces, esas políticas son de baja calidad por razones que tienen que ver con el marco institucional, como las razones tienen que ver con cómo y cuánto tiempo están los distintos agentes políticos en sus respectivos cargos. Y en el caso argentino, el alto grado de inestabilidad tiene un efecto, según estos autores, podemos estar en desacuerdo, pues yo los invito a que vean el texto, tiene un efecto relativamente negativo sobre la calidad de las políticas públicas. Veamos al revés, yo me he salteado algunas diapositivas, después ustedes las pueden ver. Veamos al revés. Hasta ahora hemos visto teorías o enfoques que dicen que hay algo político, sea una clase dominante, un grupo de interés, una burocracia fortalecida, unas instituciones, digamos, estabilizadas y estables, que tienen un efecto sobre las políticas públicas. Ahora veamos lo que les comentaba, digamos, el proceso inverso, y es las políticas como variable independiente y la política como variable dependiente. Voy a mencionar dos trabajos, uno que no están en la bibliografía, pero quien quiera profundizar esto. Hay un trabajo muy clásico en los estudios de política pública que es de un tal Lowy, que dice que hay tres tipos de políticas públicas, tres tipos de políticas. Las que llama distributivas, que son aquellas en donde no se considera la limitación de recursos. Por ejemplo, asignar cupos de exportación o derechos de explotación, o, bueno, distintas medidas económicas sin diferimientos impositivos, donde no está la limitación inmediata de los recursos. Lo que llama las regulatorias, que tienen que ver con la definición de marcos de reglas de juego generales para un sector, y las redistributivas, que son aquellas políticas que tienen que ver con la redistribución del ingreso, ¿no? Y que corrigen en todo caso los resultados de las distributivas. Lo que dice que dependiendo de qué política esté discutiéndose, es el tipo de negociación que se produce entre los actores. En las distributivas puede haber lo que se llama acuerdos de actores con intereses no comunes. Por ejemplo, doy un ejemplo, los tabacaleros de Corrientes no tendrían ningún problema que se le apliquen beneficios impositivos a la industria vitivinícola de Mendoza, y a los de la industria vitivinícola de Mendoza no les afecta en nada que haya beneficios impositivos para los tabacaleros de Corrientes. Entonces pueden hacer acuerdos en una ley que los beneficia a ambos, por ejemplo, de apoyos a la economía regional, a las economías regionales. Entonces, ¿por qué? Porque son políticas que no están centradas en la limitación presupuestaria y que permiten la agregación de intereses no comunes. Las regulatorias no, ya hay un interés, ya hay intereses comunes y no intereses no comunes, o sea, hay rivalidades, hay posiciones distintas sobre un hecho regulatorio. No sé, desde la cuestión simplemente que se discutía hace unos meses atrás sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Eso reúne un grupo y otro, puede a veces reunir tres grupos, depende del tipo de regulación. Y entonces ya ahí se discute sobre un terreno común. Y las redistributivas, generalmente la negociación es a la más alta escala, es decir, por ejemplo,
empresarios y sindicatos en el marco de una negociación sobre el salario mínimo. Si la representación está al más alto nivel, y en general no es el Congreso, sino el Poder Ejecutivo la sede de esa negociación. Entonces, es un ejemplo en donde el tipo de negociación va a depender del tipo de política, porque el tipo de política incentiva a los actores a actuar de una manera diferente. Y termino esta primera parte con esto, y es un trabajo de un politólogo conocido, para los que trabajan estos temas, que se llama Paul Pearson, que publicó un texto que se llama Cuando el efecto deviene causa. Y entonces, básicamente lo que dice es que las políticas públicas, cuando se echan a andar, cuando se empiezan a ejecutar, trastocan o modifican los recursos de poder, los recursos institucionales, la información de los actores que están involucrados en esas políticas. Es decir, nadie es el mismo después que una política se implementa. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que puede fortalecer a algunos y debilitar a otros. Con lo cual, el esquema o el sistema político cambia. A eso se refiere. Y eso puede ser porque las políticas producen recursos o porque las políticas son una nueva fuente de información que le da nuevo significado. Entonces, por ejemplo, cuando en su momento se privatizó el sistema de jubilaciones y pensiones y se crearon las AFJP, las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, al crear eso, esas organizaciones tuvieron un poder tan significativo que bloquearon las reformas que se intentaron hacer hasta que finalmente se volvió a, de alguna manera, estatizar los fondos de pensión en el año 2008, pero durante mucho tiempo, como generaron un poder muy importante, cambiaron la estructura de poder de todo el sistema. Eran actores muy poderosos y tenían capacidad de bloquear iniciativas, cosa que no lo tenían al inicio porque no existían. Hoy por hoy, por ejemplo, es un caso muy importante en Chile, donde hace 30 años la población quiere cambiar su sistema de jubilaciones y pensiones y sistemáticamente las FJP, con respaldo de grupos empresariales muy importantes, bloquean todas esas iniciativas. Entonces, esto, para cerrar, quiere decir que las políticas, cuando uno las hace funcionar y las echa a andar, es muy posible que cambie el escenario político inicial, porque algunos actores van a ganar más poder que otros. Por lo tanto, la ecuación no va a ser la misma. Bien, dejo de compartir por un momento e incluso dejo de grabar por un momento. Discúlpeme que detengo la grabación.